8 de la mañana con 3 minutos, nuevamente los saluda Raquel Salazar. Bienvenidos a esta segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital. Nos pueden escuchar a través de la 91.1 FM, la página de Facebook de Radio Vital. También estamos en Instagram y nos pueden ver a través de Nativa, ¿no? Su señal abierta y el canal 36 de Movistar. Y también les vamos a indicar que ustedes también nos pueden dar a conocer sus denuncias ciudadanas, locales, a través de nuestro WhatsApp, el 9348 20032 934 820032. Ahí nos puedes enviar sus imágenes, sus videos. Usted se puede convertir en nuestro video reportero de donde se encuentre. Nosotros lo vamos a dar a conocer si hay un problema en su distrito. A veces hay gente que no respeta la tranquilidad de los demás, hacen fiestas bulliciosas, llaman al serenazgo y no les hacen caso, no recogen la basura. Por favor, envíenos sus fotos y sus imágenes. Bueno, como le comentábamos, va a haber segunda vuelta en Chile, segunda vuelta electoral. Y hay dos candidatos que han pasado justamente a esta segunda vuelta que se va a realizar el 14 de diciembre. Y más o menos se concretó lo que decían las encuestas en las últimas semanas, porque inicialmente, como les decíamos, una candidata era la favorita y al final terminó en el cuarto lugar. Así que no se confíen de las encuestas en un inicio de una campaña electoral. Nada está dicho. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, de todas maneras, pasa el tiempo y escucha las propuestas, quiere conocer al candidato, le parece curioso, le llama la atención. Basta que un candidato cometa el mínimo error. En el Perú ha ocurrido, ¿no? En el Perú ha pasado de todo porque no le gustó la comida, porque no comió el chicharrón, por una frase que dijo él o una frase que dijo algo de su campaña. Y se cayó esa candidatura. Así pasa, o una denuncia familiar, lo hemos visto, ¿no? La denuncia del hijo, ¿no? Pero vamos a hablar de las elecciones en Chile, ya lo hemos indicado. Esta vez el voto fue obligatorio y fue masiva la participación de los electores chilenos. En estos momentos estamos justamente en comunicación ya con Harold Correa desde Chile. No sé, Harold, si me escuchas muy bien. ¿Harold? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Harold Correa desde Chile, quien justamente nos va a dar lo último, ¿no? Su comentario sobre lo que está sucediendo un día después de estas elecciones generales en Chile. Harold, ahora sí, yo te veo. Muy buenos días. Harold, te veo, pero no te escucho. Ahí está justamente en pantalla. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación. El voto esta vez había sido obligatorio en Chile. Se habla de cuántos votantes, a ver exactamente, 15.7 millones de ciudadanos que habían sido convocados para estas elecciones presidenciales y legislativas. Es la primera vez que se hace de manera obligatoria. En el Perú es obligatorio siempre. En Chile los comicios empezaron a las 8, creo, 8 de la mañana y terminaron a las 6 de la tarde. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Harold Correa. Él es un internacionalista, ¿no? Nos indican. Harold, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí te escuchamos, okay. Harold, bienvenido a Radio Vital, Vital Noticias desde Lima, Perú. Nosotros aquí tenemos muchísima expectativa. Chile es un país vecino, nos unen tantas cosas. Cuéntanos, por favor, el panorama, tus impresiones sobre estos resultados en Chile. Muchas gracias, Raquel, y un abrazo para todos los oyentes y oyentes de todo el sistema de plataformas que tiene Radio Vital. Un abrazo grande desde Santiago de Chile. Efectivamente, muy convulsionado en el día posterior a la elección. Tú decías datos muy interesantes para los auditores. Por ejemplo, que la abstención o la falta de participación fue muy baja. Estuvo alrededor de la participación del 80 y tanto, 90% del padrón. Wow. Por obligatorio de nuevo, diría yo, porque el sistema político chileno tenía voto obligatorio hasta hace 10 años atrás,
y se cambió pensando en la participación era voluntaria y básicamente un derecho más que un deber, una teoría política que surgió por aquellos años y se estableció un voto voluntario y efectivamente tuvimos una muy mala evaluación como país de la voluntariedad, porque en definitiva los liderazgos que surgieron eran liderazgos muy débiles, porque efectivamente el apoyo ciudadano había sido bastante menor, y eso explica, entre otras razones, que es más largo el famoso estallido social, etcétera, por la falta de Y la vinculación que multa tuvo la era, ciudadanía con su líder. ¿y la multa es alta por Cuando no votar? Sí, exactamente. Ahora la multa es bastante alta, yo diría que son alrededor de $60, Ujú. efectivamente determinado por un juez, por lo tanto las personas asisten con mucho compromiso por esa razón a votar. Ahora, Ahora, Harold, efectivamente, una cosita, y con respecto al proceso, ¿ha habido problemas, incidentes o así, o se ha destacado porque ha sido totalmente transparente y todo se ha desarrollado con normalidad? no, mira, la democracia chilena del 90 a esta fecha, pasando la prueba de fuego en la elección de 1988, cuando el dictador Pinochet abandonó democráticamente el poder, entre comillas, ha tenido Ujú. inalterablemente una situación de bastante tranquilidad electoral. Y eso efectivamente se ha notado en esta misma elección, a pesar de la polarización electoral y de los muchos candidatos intervinientes, los ciudadanos no presentan mayores inconvenientes en el escenario de votación por mesa. Eso es bastante claro. Del punto de vista político, estrictamente, yo podría Ujú. decirle que el gran titular que yo pondría, después de analizar bastante la elección, es que se desfondan dos coaliciones políticas, una más nueva, que es la que sostiene al presidente Boric, y se desfonda la coalición política tradicional de la derecha que gobernó con el presidente Piñera, para que ustedes entiendan el escenario electoral. Se desfondan electoralmente de manera preocupante y la principal víctima de aquello es Janet Jara, que pensando en cualquier hipótesis de segunda vuelta, se estimaba que lo mejor era tener básicamente un 32, 33, 34, 35%, pero tuvo un 26%, casi equivalente a lo que Kass había tenido. Por lo tanto, efectivamente, es una elección muy estrecha, insospechadamente estrecha, ¿Harold? de la votación, ¿sí? Ujú. Sí, sí, ¿Sí? continúe. Ese desfonde básicamente de la Yanel Jara, que producto de esta votación queda a muy difícil trecho de la segunda vuelta, no tiene otra explicación que la mala evaluación, por no decir pésima evaluación, que tienen los chilenos del gobierno del presidente Boric y de la Ujú. figura del presidente Boric. Por lo tanto, la continuidad de Jara para los chilenos no es una cosa que los entusiasme. Por lo tanto, la crítica política centrada básicamente de todos los otros candidatos en Janet era usted es la continuidad. Y con ese argumento, usted es la continuidad, efectivamente fueron minando la votación de ella hasta llegar a un 26,4%, que efectivamente es peligroso. El desfonde Ujú. segundo, que es el desfonde de la derecha tradicional, que representaba básicamente Evelyn Matei, se produce Ujú. básicamente por la irrupción de candidatos de corte más populista, Ujú. más estadista como es Kass. Y eso efectivamente pone en juego una estructura política que en Chile rige desde la transición en adelante y que vamos a ver cómo evoluciona en la segunda vuelta, pero de todas maneras esto es un cambio político sustancial en Chile. Ahora, para la segunda vuelta, la candidata Jara la tiene bastante difícil, ¿no? Porque ya el resto ya Así ha es, así expresado es. su apoyo definitivamente a Kass, aunque no sé si ya se pronunció Franco Parisi o él, hasta ahora él dice que no sabe a quién va a apoyar. Franco Parisi, que es la gran sorpresa de la elección, porque él irrumpe de muy fuertemente como tercero, no es un candidato nuevo, esta es la tercera elección de Parisi. Pero Parisi es un candidato en código político tradicional, es un candidato absolutamente populista. Él, de hecho, en Chile a los de derecha le decimos facho, fascistas, viene de Ujú. fascistas facho, a la gente de derecha como peyorativamente, y a la gente de izquierda normalmente le dicen los comunachos, de comunistas. Entonces, el eslogan de Parisi era ni facho ni comunacho. Es decir, Ah, eso ni facho demuestra ni como dónde se Nacho. sitúa él. Ah, pero ¿Dónde lo se pone él? ayudó. Pero lo Pero ayudó porque ha sido muchísimo, la muchísimo, sorpresa en estos muchísimo. resultados. Hoy día él es el gran elector, pero relativo. ¿Por qué? Porque si usted suma las candidaturas de derecha realmente consistentes, como son Kass, Ujú. Kaiser
y Evelyn Matei están pasando sobre el 50%. Entonces, efectivamente, Kaiser tiene prácticamente una carrera bastante más fácil que una negociación con Parisi o una negociación con otros candidatos. Y a nivel parlamentario, ¿va a ser definitivamente de derechas? ¿Va a ser homogéneo? Esto causó bastante suspicacia en la política chilena porque Kast podría haber agarrado mucha fuerza en el Parlamento, pero no fue Ujú. así. En el Parlamento son mucho más equitativas los números. En Chile existen dos números mágicos para poder hacer lo que se quiera en el Parlamento. La Cámara de Diputados, que tiene 155 parlamentarios, el número mágico 89. Y en la Cámara de Senadores, que son 35 senadores, 55 senadores, el número mágico es 33. Entonces, efectivamente, él no alcanzó, sumando toda la derecha, no alcanza ni los 89 ni los 33. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados irrumpe muy fuerte el partido de Parisi, que sí va a ser bisagra en la Cámara de Diputados, y en el Senado hay una presencia mayor del Partido Socialista de lo que se pensaba y del Partido Comunista de lo que se pensaba. Por lo tanto, Ujú. no va a ser una tabla rasa para un gobierno de derecha como podría representar el de José Antonio Caz. Ahora, Harold, para finalizar, cuáles son los principales problemas que preocupan a los chilenos y que esperan que resuelva el próximo presidente o presidenta? Sin lugar a dudas, el principal problema es el de la seguridad, seguido con de Ujú. la migración, que yo creo que es muy parecido a lo que está pasando en el Perú. La seguridad es la primera preocupación de los chilenos. Y eso efectivamente hizo que el terreno de argumentación sea más fértil para la derecha, porque la derecha tiene una propuesta mucho más concreta. Cárcel, bala y vamos expulsando a todos los irregulares. La Ujú. centroizquierda es mucho más compleja su argumentación y eso hace que la derecha tenga un punto a favor en la argumentación. Y aparte yo digo siempre seguridad y migración porque cuando uno hace un estudio más detallado de los chilenos le echan la culpa a la inseguridad a la migración. Por lo tanto, está muy ligada, muy ligada. Y la segunda preocupación, con un poco menos porcentaje, pero muy preocupación para los chilenos, es la reactivación económica. Hay una Ujú. mala evaluación de la formación de empleo en el gobierno del presidente Boric y de generación económica. Por lo tanto, son dos elementos que ponen a Kast como preferido para la segunda vuelta precisamente porque representa mucho mejor aquellos porcentajes. Ujú. Bien, Carol, si me permites, nos puedes seguir acompañando luego de la pausa. Todavía algunas preguntas que hacerte con Sí, respecto sí, no a hay los problema. comicios. Si nos puedes acompañar, tenemos que hacer un corte, amigos, amigos, amigas, y ya regresamos. Es muy importante los resultados en las elecciones en Chile. ¿Qué va a pasar el 14 de diciembre? Con Chile nos unen tantas cosas. ¿Cómo va a ser la relación también con el nuevo presidente o presidenta que tengamos en Perú? Porque recordemos que en abril son las elecciones. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y ya regresamos, Harold.